Estimados estudiantes del primero de secundaria, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 9, líneas notables, altura y mediatriz. Vamos a repasar en primer lugar qué es una altura. Recordemos que una altura es una cebiana que se va a trazar desde un vértice y va a llegar al lado opuesto en forma perpendicular, es decir, va a formar ángulos de 90 grados. Esta altura puede ser interior, como ustedes pueden ver en el gráfico, interior, dentro del triángulo, ahí está el ángulo de 90 grados. Puede también ser exterior, en el caso de un triángulo obtusángulo, por ejemplo. O también puede ser el lado de un triángulo, en el caso de un triángulo rectángulo. Una mediatriz. Una mediatriz es una recta que va a bisecar a un lado de un triángulo formando ángulo de 90 grados. Es decir, como ustedes ven en el gráfico, una mediatriz es una línea recta que va a dividir a un lado de un triángulo en dos partes iguales y a la vez con ese mismo lado va a formar ángulos de 90 grados. En el ejemplo tenemos aquí una mediatriz relativa al lado AC. Significa que al lado AC lo va a dividir en dos partes iguales y a la vez en ese punto de corte va a formar cuatro ángulos de 90 grados. Vamos a practicar aquí. En el problema número 1 nos dice calcular x sabiendo que BH es altura. Sabemos, alumnos, que la altura, cuando se traza, va a llegar y va a formar ángulos de 90 grados. Por lo tanto, lo que observamos ahí es un triángulo rectángulo. Vamos a aplicar el teorema fundamental del triángulo, que es igual a 180 grados. O también podemos aplicar la fórmula reducida, que me dice que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, en este caso 2x más x, es igual a 90 grados. Desarrollando la ecuación tendríamos 3x igual a 90 grados. El 3 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 30 grados. En el problema número 2 tenemos un gráfico donde me piden calcular el valor de x y me dice que BA es altura. Como ustedes pueden ver, BA es altura relativa al lado AC, porque va a caer sobre el lado AC. Por lo tanto, si es altura, ahí va a formar un ángulo de 90 grados, se forma un triángulo rectángulo, vamos a aplicar nuevamente la ecuación reducida que me dice que la suma de ángulos agudos en un triángulo rectángulo siempre va a ser igual a 90 grados. Tenemos ahí 72, lo transponemos a restar, me quedaría 18. Entre 2 me quedaría que el valor de x para este problema es igual a 9 grados. En el problema número 3 tenemos un gráfico donde me dice que L es mediatriz del lado BC y nos pide calcular el valor de X. Muy bien, recordemos, alumnos, si L es mediatriz, significa que va a dividir al lado BC en dos partes iguales y a la vez va a formar cuatro ángulos de 90 grados alrededor de ese punto de corte. Observamos que se forma un triángulo rectángulo para nuestros datos de interés. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema fundamental del triángulo, que vamos a igualar todo de 280, o también podemos aplicar la ecuación reducida, que me dice que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo van a sumar 90 grados. Tenemos ahí, ponemos 54 a restar, me quedaría 36, entre 3, x sería igual a 12 grados. En el problema número 4 nos dice, en un triángulo rectángulo ABC se traza la altura BH. Si la medida del ángulo ACB es igual a 50 grados, calcular la medida del ángulo ABH. Bien, ahí tenemos nuestra gráfica
tenemos el ángulo ACB. Como ustedes se dan cuenta, el ángulo ACB es este ángulo ACB, que mide 50 grados, y el ángulo ABH. Recuerden, alumnos, que en esta notación la letra del centro es el vértice. ABH es el ángulo que nos piden calcular. En este caso sería X. ¿Sí? X. Muy bien, si aplicamos los teoremas fundamentales, este ángulo mediría 40 grados, ¿sí? 40 grados, porque tenemos acá un triángulo rectángulo. Si abajo ya tenemos el 50, para completar los 90 sería ahí 40 grados. Y como observamos acá también hay un ángulo de 90 grados, diré que el valor de X, es decir, el ángulo ABH, va a ser igual a 50 grados también. En el problema número 5 también nos piden calcular el valor de X y Y si BH es altura del triángulo ABC. Muy bien, esa altura significa que va a partir del punto B y va a llegar hasta el punto H y va a formar aquí 90 grados también, 90 grados. Aquí observamos en el vértice A un ángulo de 290 grados. Para completar los 360, la vuelta entera, faltaría 70 grados. Tenemos que el ángulo A interior es igual a 70 grados. De igual forma, en el vértice C tenemos un ángulo de 330 grados. Para completar la vuelta entera nos faltaría 30 grados. De esta forma, aplicamos la ecuación reducida del triángulo rectángulo. 70 más y es igual a 90 grados. Estos ángulos agudos suman 90 grados. De ello obtenemos que el valor de y es igual a 20 grados. De igual forma, en el triángulo BHC tenemos x más 30 igual 90 grados. Y ahí obtenemos que x es igual a 60 grados. En el problema número 6 nos piden calcular x si L1 es bisectriz de BC. Muy bien, si L1 es bisectriz de BC, significa que lo ha dividido al segmento BC en dos partes iguales, formando ángulo de 90 grados. En este caso, si tenemos que este lado mide 8, automáticamente el otro lado también será 8. Eso es lo que hace la bisectriz. Y ahí también tenemos el 90 grados y nos pide calcular este valor de X. Muy bien, es un triángulo rectángulo, tenemos los tres lados. Por lo tanto, el teorema que voy a aplicar en este caso va a ser el teorema de Pitágoras. El que está frente a 90 grados, en este caso sería la hipotenusa X, y decimos hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Desarrollando las potencias, 36 más 64, tendríamos x cuadrado igual 100. Luego extraemos la raíz cuadrada de 100. Y de ello tenemos que el valor de x es igual a 10 unidades. Muy bien, alumnos, de esa forma hemos culminado la sesión número 9. Aquí les dejo una práctica para que ustedes ejerciten más las nociones de este tema. Por lo demás, muchas gracias y cualquier duda me escriben a la guía virtual.